Bienvenidos. En este video vamos a trabajar con la definición de lenguaje formal. Entonces, en videos anteriores se ha venido explicando que se tiene un espectro de lenguajes que van desde el lenguaje formal hasta el lenguaje natural. Entonces vamos a definir ¿qué es un lenguaje formal? Muy bien, la definición más sencilla del lenguaje formal la tenemos en eso, en una fórmula. Entonces aquí está la fórmula que representa a un lenguaje formal. Y todos los elementos que en ella existen pues ya se mencionaron. Está el símbolo de subconjunto, está el símbolo alfabeto y está la cerradura de Kleene. Las repeticiones de 0 o n veces. Y por el otro lado tenemos la letra L mayúscula que representa al lenguaje. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es un lenguaje formal? Bien, vamos a ver las siguientes anotaciones. Voy a numerar, para hacer la definición, voy a numerar cada uno de los elementos que componen la fórmula: el lenguaje, el subconjunto, número 2, 3 el alfabeto y 4 la cerradura de Kleene. Es decir, las repeticiones 0 o n veces sobre el lenguaje. El operador cerradura de Kleene es un operador unario asociativo por la izquierda. Entonces, una imagen dice más que 1000 palabras. Debería ser suficiente viendo la fórmula. Eso, vaya, las matemáticas son simbólicas y a veces no es tan sencillo interpretar esos símbolos. Muy bien. Antes de poner, lenguaje formal entonces, número 1, lenguaje formal, es un subconjunto, número 2, de cadenas. Simplemente vamos a agrupar los elementos 3 y 4 en uno solo. Entonces, lenguaje formal es un subconjunto de cadenas. Listo. ¿Podemos mejorar la definición? Bueno, detallarlo un poco más. Es decir, lenguaje formal es un subconjunto de cadenas. El número 3 y el número 4 lo detallamos formadas sobre un alfabeto. Corrijo. Lenguaje formal es un subconjunto de cadenas. Cadenas es el número 4, es la cerradura de Kleene, formada sobre un alfabeto, sería el número 3. Entonces esta definición en lo personal es la que considero más sencilla de redactar, ¿no? Entonces el lenguaje formal es un subconjunto de cadenas formadas sobre un alfabeto. Esta redacción va en el orden 1, 2, 4, 3. Esa sería la definición en palabras de esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula más famosa en las matemáticas? Ahí está. Está cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Esto se conoce como el teorema de Pitágoras. Y al leer la fórmula solamente la estoy expresando directamente. Es como decir en esta definición, L subconjunto, alfabeto, cerradura de Kleene. En realidad no, la fórmula en sí no me dice nada. Igual aquí, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Bueno, y luego, ¿para qué sirve esta fórmula? Bueno, pues es el teorema de Pitágoras. Representa un triángulo rectángulo. Y un triángulo rectángulo me permite conocer a partir de una línea, de un lado y un ángulo, cualquier otro ángulo y lado del triángulo rectángulo. Entonces, por ejemplo, el teorema de Pitágoras
Sirven matemáticas para calcular lo que sea que tenga que ver con rectas. Y con eso a veces es suficiente para modelar una ciudad, por ejemplo, mientras un edificio, no sé. Entonces, mientras algo tenga puras rectas, el teorema de Pitágoras nos salva. O sea, la única matemáticas que necesitamos para trabajar con rectas es la que vemos en preparatoria, en bachillerato. Bueno, pues estoy tratando de hacer una analogía, ¿no? Para no dar una definición plana de lo que es un lenguaje formal. Entonces aquí comienza, digamos, esta es la fórmula, no voy a decir la más importante, pero sí la que arranca todo, ¿no? La que arranca todos los lenguajes, la formalización de lenguajes, ¿no? Entonces, pues es importante poder leerla o interpretarla correctamente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué representa esta fórmula? Bueno, pues esta fórmula, si queremos ver ejemplos de su representación, pues aquí están. Ejemplos. Vamos a suponer que nuestro alfabeto solo tiene una letra A. Entonces, si quiero formar cadenas, ¿cuántas cadenas puedo formar? Infinitas. Infinitos. O sea, esta definición es infinita. Ah, pero no podemos trabajar con el infinito. Entonces vamos a trabajar con un lenguaje. Entonces vamos a formar un lenguaje de todas esas cadenas, ¿no? Entonces podríamos decir A, 3 letras A, y este es mi lenguaje. Este es mi lenguaje. ¿Tiene utilidad práctica para nosotros este lenguaje? No la tiene. Estamos empezando, ¿verdad? Pues ni modo que empezando ya tengamos una aplicación, ¿no? No, pero aquí están. Esto es lo que representa esta fórmula. Es decir, tenemos un alfabeto. Aquí es muy simple el alfabeto, es una letra A. Formamos cadenas con ese alfabeto. Es infinito. Esto es infinito. Esto es infinito. Y bueno, tomando un conjunto de esto, ya tenemos un lenguaje. Eso representa esta fórmula. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de lo que sería algo práctico para nosotros. Nuestro alfabeto es el español. Voy a decirlo así, es el español. Voy a hacer unas correcciones acá. Nuestro alfabeto es el español. ¿Qué cadenas podemos formar del español? Pues también es infinito. Podemos formar cadenas infinitas. Entonces, empezaremos de la A. La cerradura de Kleene implica las 0 repeticiones. Entonces, implícitamente en todos los lenguajes, la cadena vacía es parte. Y eso tiene importancia más adelante para ciertos teoremas. El alfabeto con la cerradura de Kleene implica 0 repeticiones. Entonces, podemos tener la cadena vacía, ¿no? Pues, igual que en el ejemplo anterior, podemos tener una A, podemos tener 2 letras A, podemos tener 3, pero también podemos tener Bs, podemos tener Cs, porque es el alfabeto del idioma español, podemos tener Bs, podemos tener combinaciones. ¿Sí? Estoy empezando, bueno, el punto no, estoy empezando y estoy utilizando, vamos a decirlo así, palabras que no tienen congruencia en nuestro léxico. Fíjense, en nuestro léxico, es decir, en lenguaje natural. Pero aquí no estamos en lenguaje natural, estamos en lenguaje formal. Claro, aquí también puedo tener palabras que tengan significado para nosotros. Pero esto es infinito. Esto es infinito. Entonces, el chiste aquí es que se tiene un alfabeto. Entonces aquí vamos a poner, es el alfabeto del español. Podría decir que es igual a decir la A, la B, la C y la Z. Pero me quedo un poco corto. ¿Por qué me quedo corto? Porque van las señas, van las acentuadas. Acentuadas mayúsculas y minúsculas, van las diéresis. Entonces es un poquito difícil
en este momento de representar todo el alfabeto español, porque estoy improvisando. Tal vez debí preparar esto, ¿no? Previamente. Bueno, ahí está. Entonces vamos a formar cadenas. Y de esas cadenas vamos a tomar un lenguaje. Vamos a formar un lenguaje. Entonces, en algún momento cuando hice este material, tomé un diccionario de esos impresos, por ejemplo, el Larousse. Y sale. Seguramente fue Larousse. Y aquí está. La primera letra que aparece en el diccionario es la A solita. Es una preposición. Aba es una palabra del diccionario. Ababa es otra palabra del diccionario. Son las 3 primeras palabras que me encontré en ese diccionario impreso. De ahí hay un montón de palabras. Y las 2 últimas era suso y susón. No sé el significado de estas palabras. Nada más tomé las palabras. No sé qué significan, pero están en el idioma español, ¿no? Entonces, esta es la definición de lenguaje formal. Tenemos un alfabeto, un infinito de cadenas que se puedan formar sobre ese alfabeto, y el idioma español, esta L representa al idioma español. Entonces, fíjense aquí cómo estoy formalizando el lenguaje español, el idioma español. Es el diccionario, vaya, es el diccionario. Y efectivamente lo es, ¿no? Aquí sí hay un cruce entre lo que es el lenguaje natural y lo que es el lenguaje formal. Eso sí, aquí sí aplica. Entonces, también por tener la cerradura de Kleene, que implica 0 o n repeticiones, los conjuntos vacío y cadena vacía son lenguajes de cualquier alfabeto. Aunque este conjunto vacío, pues no se... Vaya, la cadena vacía es el conjunto vacío, pero en alfabetos, ¿no? Digamos que esto es en matemáticas discretas, digamos que existen 2 tipos de cero. El conjunto vacío, que es el cero de los conjuntos típicos que llevan números, y la cadena vacía, el símbolo epsilon del alfabeto griego, es el cero, pero de los alfabetos, ¿no? El alfabeto al final es un conjunto, ¿no? Pero se despega. Por eso aquí se llama teoría de lenguajes formales, ¿no? Aunque sigue siendo matemáticas discretas, pero ya es una especialización. Bien, pues esa es la definición de lenguaje formal, ¿no? Entonces, coloquialmente, un lenguaje formal es tener un alfabeto y formar cadenas con sus símbolos, ¿no? Eso es un lenguaje formal. Si regresamos a las anotaciones, podemos intentar hacer redacciones. Aquí hay una redacción que fue 1, 2, 4, 3, pero tenemos toda la libertad de redactar esta fórmula en cualquier sentido. Puedo hacer una redacción 4, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 1, en fin, tenemos muchas combinaciones. ¿Cómo quedaría una redacción 4, 3, 2, 1? Bueno, pues diríamos las cadenas, eso significa el elemento 4, las cadenas, la cerradura de Kleene, formadas sobre un alfabeto. Ahí está, entonces está 4 y luego está 3. Las cadenas es 4, formadas sobre un alfabeto es 3. Es más, hasta podemos irlas dividiendo aquí también. Las cadenas formadas sobre un alfabeto y tomando, es a bote pronto, subconjunto, se forma un lenguaje. No me gusta mucho esta redacción, pero el ejercicio, la intención del ejercicio es ver cómo podemos construir nuestra propia definición. Y esto aplica no solo a esta fórmula, sino a todas las fórmulas matemáticas. Puedo agarrar el teorema de Pitágoras también. Puedo tomar el teorema de Pitágoras. ¿Dónde lo anoté? Aquí mismo.
Ah, sí. Puedo tomar el teorema de Pitágoras y redactarlo de acuerdo pues, a los elementos de la fórmula o cualquier definición, ¿no?, que se quiere establecer se puede hacer como una sopa de palabras, ¿no? Eso es lo que es acá, ¿no? Esta es la sopa de palabras y le ponemos una redacción. Y eso no es sencillo, ¿eh? A veces nuestro cerebro, como trabaja con los sentidos, pues ya logramos abstraer una fórmula y nos es muy complicado establecer una redacción para esa fórmula. Entonces aquí las cadenas, número 4, formadas sobre un alfabeto, número 3, y tomando un subconjunto se forma un lenguaje, ¿no? El lenguaje pues es la número 1. Esa sería la definición 431, pero puedo ir en el orden 2, 4, 3, 1. Ah, bueno, pues la definición es, bueno, un subconjunto sería 2, 4, de cadenas 3, formadas sobre un alfabeto 1, generan un lenguaje. Ahí la redacción es 2, 4, 3, 1. Quiero ir 3, 2, 1. Ah, teniendo un alfabeto y formando un subconjunto, se crea un lenguaje a partir de estas cadenas. A bote pronto, ¿no? Es lo que está acá. Podemos, en fin. Verbalmente, esta fórmula puede tener un montón de definiciones, todas las combinaciones que se permitan. Bien, espero que haya quedado claro la definición de lenguaje formal.